Señor, una de las preguntas que quisiera formular el día de hoy a todos y cada uno de ustedes es, y ojalá usted algún momento se haya podido poner a reflexionar sobre esto, pero ¿qué es lo que tiene que hacer Dios? ¿Qué es lo que tiene que hacer Dios para que usted y yo definitivamente rindamos nuestras vidas a Él? ¿Ha puesto a pensar alguna vez? ¿Qué es lo que tiene que hacer Dios para que usted y yo definitivamente rindamos nuestras vidas a Él? El pueblo de Israel tuvo dificultades con Jesús. Entendemos aquellos que en el pueblo de Israel no creían en Jesús. Pero el problema también radicó con aquellos en el pueblo de Israel que eran creyentes de Jesús. Tenían dificultad ellos en rendirse totalmente a Dios, totalmente a Jesús. A pesar de que Jesús demostró durante su ministerio con poder, con señales, con milagros, de que Él era el Hijo de Dios. Él lo demostró, pero aún así les costó. Y usted y yo conocemos quién Dios es. Lo hemos visto en la Biblia, cuán grande, cuán maravilloso, cuán poderoso nuestro Dios es y cómo ese nuestro Dios se manifestó en Jesús. Usted y yo lo sabemos eso. Desde muy pequeños, algunos de ustedes conocen esas grandes historias de cierto cuán asombroso Dios es. Pero todavía nos sigue costando a nosotros el rendirnos a Dios. Y la pregunta es, ¿qué es lo que tiene que hacer Jesús como para que usted y yo finalmente nos rindamos, nos entreguemos totalmente a Él? ¿Qué tiene que hacer? Y en realidad, la respuesta, como en el Antiguo Testamento se escribe, la respuesta no está en el otro lado del océano, ¿sí? O sea, la respuesta no está en el otro lado del mundo. La respuesta está en simplemente necesitamos nosotros creer. Creer. Y es lo que en verdad, a través de este pasaje que vamos nosotros a estudiar, se nos va a plantear. Necesitamos simplemente creer. Porque a veces decimos, si Dios hiciese esto, si Dios hiciese esto otro, seguro que sí creeríamos. ¿Se acuerda usted cuando el rico ve a Lázaro en el seno de Abraham y le dice, no, padre Abraham, envíalo pues a que les hable Lázaro, a que les hable a mis hermanos, ¿no? Y Abraham le dice, no, ellos tienen la ley y los profetas, la palabra de Dios. Y replica el rico y dice, sí, padre Abraham, pero si ellos viesen a un muerto descender, ¿no?, de entre los muertos, supongo que un muerto solo podría descender de entre los muertos, seguro que creerían. ¿Y qué es lo que les dice Abraham? Si no creen, obedecen a la ley y los profetas, así un muerto descienda, no creería. Nosotros pensamos que sí, que si Dios se manifiesta de una manera poderosa, de una manera potente, segurito que creeríamos. Muchas veces, ¿no? Algunos de nosotros quizás hemos pensado, si Jesús estuviese aquí, segurito que le obedezco. Le aseguro lo siguiente, que si Jesús estuviese aquí, físicamente hablando, en unos primeros días usted estaría, ay, sí, Jesús, ¿qué quieres? ¿Sí? No, ahorita Jesús. Pero después usted simplemente lo va a ver como uno más.
Porque el problema no es necesariamente qué es lo que haga Jesús. El problema es cómo nosotros creemos en ese Jesús. Desde la semana pasada ya estamos nosotros hablando de Jesús el sumo sacerdote. Y lo decía así desde un inicio que hemos nosotros estudiado o hemos comenzado a estudiar el libro de Hebreos, que lo que esta carta nos demuestra es cuán grande Jesús es. Su palabra sí es suficiente. Eso es lo que nos dice al comienzo, suficiente. Después nos habla de los ángeles. No, Jesús es suficiente. Nos habla de Moisés, Jesús es suficiente. Nos habla de Josué, Jesús es suficiente. Nos habla del reposo, Jesús es suficiente. Y aquí nos habla de algo que para el pueblo de Israel fue grande, el sumo sacerdocio. Y lo que nos dice es, Jesús es suficiente. Y es que una cosa que nosotros necesitamos comprender, hermanos, es cierto, en todo y por todo y para todo, Jesús es suficiente. Me atrevería a decir hasta más que suficiente. Y vamos a ver aquí un paralelo en el capítulo número 5. Vamos a ver un paralelo, ¿sí?, entre lo que fue el sacerdocio levita o levítico y el sacerdocio de Jesús. Y ciertamente nos vamos a dar cuenta, no hay comparación en realidad, ¿sí? Jesús es lo que todos necesitamos. Jesús es todo lo que necesitamos. Capítulo número 5. Capítulo número 5, ¿sí? Las cualidades del sacerdocio levítico. Mira lo que menciona. Porque todo sumo sacerdote. Leí en algún lugar que es cierto, toda religión, honestamente, no lo sé, no puedo decir, yo no he leído o estudiado de toda religión en el mundo, pero toda religión tiene un orden sacerdotal. Por lo menos las que conocemos, ¿cierto? Podríamos decir, sí, pues, no. Y el pueblo de Israel tuvo un orden sacerdotal, no porque todo el mundo lo tuvo, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿sí? Dios no hace las cosas porque el mundo lo hace, ¿sí? Dios hace las cosas en razón a lo que Él quiere edificar dentro de lo que es su justicia, su bondad. Pero cierto, dentro de lo que era el pueblo de Israel, el sumo sacerdote sí desarrollaba un papel que era bastante importante. Y nos lo dice aquí. Dice, todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de ¿quién? De los hombres. ¿Entiendes? O sea, la ayuda es beneficiar al hombre. Dios, obviamente, es quien elige el sacerdocio, eligió el sacerdocio levítico. Vamos a hablar de ello más adelante. Pero el propósito divino en ello es que el ser humano, el pueblo, se vea beneficiado. Esa es la idea. Dice, Él es tomado de entre los hombres, o tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, pero dice, en lo que a Dios se refiere. O sea, lo que Dios plantea, lo que Dios espera, lo que Dios determina. Y esto también creo que es muy importante porque muchos de nosotros, ¿sí?, siendo tan humanos como somos, siendo tan egoístas también como somos, tan vanagloriosos como somos, tan carnales en realidad como somos, pensamos que Dios cierto que me va a aceptar esto. No, entiendan lo siguiente, entendamos lo siguiente, ¿sí? Si Él es Dios, Él es quien pone las reglas. Ese es Dios. Y si pone a alguien o puso a alguien, ¿sí?, para beneficio de los hombres, es en lo que a Él se refiere. Y dentro de ello dice, para que presente ofrendas
y sacrificios por los pecados. Algo que voy a saltearme de una vez, dice en el versículo 4, nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue a Aarón. O sea, no se trataba de simplemente que alguien diga, yo quiero ser sacerdote, o yo quiero ser sumo sacerdote. No se trataba de eso. Esto es en el pueblo de Israel. Era Dios quien determinaba ello y lo hizo a través de la tribu de Leví. Recuerda, el pueblo de Israel estaba dividido en tribus. La tribu sacerdotal era la tribu de Leví, y dentro de la tribu de Leví, no cualquiera tampoco, la familia de Aarón. Éxodo capítulo 28, mire usted, nos dice lo siguiente, Éxodo capítulo número 28, nos dice lo siguiente, ¿sí? Dios hablando a Moisés le dice, harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Una vez más, ¿sí? La tribu de Leví, la familia de Aarón dentro de la tribu de Leví, y menciona pues allí a Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar y Tamar, hijos de Aarón. O sea, no cualquiera podía decir, yo quiero ser sumo sacerdote. Sin embargo, de hecho que nosotros los seres humanos, los creyentes, nos ahorraríamos muchísimos problemas en nuestras vidas si solamente aprendiésemos a escuchar y a obedecer a Dios. Definitivamente. En tiempo de Jesús, el sumo sacerdocio ya no estaba en manos de la tribu de Leví, tampoco la familia de Aarón. En tiempo de Jesús, el sumo sacerdocio estuvo, por más triste que esto suene, lamentable definitivamente, estuvo en manos de un personaje llamado Herodes. El sacerdocio dejó de ser lo que Dios había establecido y se convirtió en un cargo de interés político. O sea, básicamente, ¿sí? El que le daba más dinero a Herodes, Herodes lo señalaba como sacerdote. Una vez más, ¿cuántos problemas nosotros nos ahorraríamos si aprendiésemos solo a escuchar a Dios y a obedecerle? El pueblo de Israel dejó de obedecer a Dios, dejó de lado a los levitas, dejó de lado también el sacerdocio que Dios había establecido, el sacerdocio según Aarón. Regresando al versículo número 2, dice, hablando de este sumo sacerdote, ¿sí? Sumo sacerdote era solo uno, ¿sí? No podían haber dos a la vez, era solo uno, ¿sí? Y con la muerte o quizás algún otro impedimento dejaba de serlo. Pero este sumo sacerdote, sí, que en el capítulo 5, versículo 1, al final dice, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Reconozcamos esto, entendamos esto y tengamos claro esto. Usted y yo, basados por nuestros propios méritos, nunca vamos a acercarnos a Dios. Aún así presentemos cosas a Dios. Tiene que ser a través de un sumo sacerdote. No hay otra manera. No que Dios me conoce, no que Dios sabe mi corazón, no que Dios esto y esto, no, es imposible. No se puede. ¿Por qué razón? Porque usted y yo somos pecadores. Y si hay algo que el pecador produce,
es pecado. Por eso es que siempre vamos nosotros a necesitar un intercesor, un mediador, y que en el pueblo de Israel era el sumo sacerdote. Y este sumo sacerdote, cierto, presentaba ofrendas y sacrificios. Posiblemente y definitivamente se está refiriendo acá al día de la expiación, en el cual el sumo sacerdote una sola vez al año se presentaba dentro del lugar en el templo judío llamado el lugar santísimo. Nadie entraba ahí, en absoluto, nadie entraba allí el resto del año. Solo el sumo sacerdote una sola vez, y ofrecía sacrificios, ofrecía ofrendas por sus pecados, porque él también era pecador, y por los del pueblo. Versículo 2. Para que se muestre paciente con los ignorantes, esto es aquellas personas que no entienden la palabra, ¿sí? Simplemente aquellas personas que les está costando comprender la palabra, ¿sí? Pero no solo dice para que se muestre paciente con los ignorantes, sino también con los extraviados. La palabra ignorantes no creo que necesariamente exprese creyentes o personas que eran rebeldes a Dios. Más tiene que ver con no entendían. Pero ya la otra palabra, extraviados, sí tiene que ver casualmente también con personas que entendiendo, lamentablemente, tomaron decisiones equivocadas y se deslizaron. El sumo sacerdote estaba para todos. Para todos. Definitivamente estaba para todos. Una de las cosas que siempre me llama la atención a mí es lo que Jesús dijo, ¿no? Miren, son los enfermos los que necesitan de médico. O sea, si uno no está enfermo, no va a necesitar de médico. O en su defecto, si uno piensa que no está enfermo, tampoco va a necesitar de médico. Muchas veces creo yo que nosotros actuamos también de esa manera. O sea, creemos que no, yo sí puedo. Y Jesús nos está diciendo, no puede. Por eso es que estoy aquí. O sea, por eso es que soy tu sumo sacerdote. Por eso es que necesitas tanto de mí. Pero qué triste es que muchas veces nosotros, a pesar de que sí entendemos, necesitamos tanto de Él, pero muchas veces simplemente hacemos caso a lo que nosotros queremos, más que a lo que Él quiere. ¿Y cuánto nos equivocamos? ¿Cuánto nos maltratamos? Y dice, este sumo sacerdote tenía que ser paciente. La palabra aquí paciente o mostrarse paciente tiene que ver con moderación, ¿sí? Porque obviamente como hombre, sin duda que ya no los aguanto, ya no, el mismo pecado, porque ellos se confesaban, la gente confesaba. Y la gente confesaba. Y decía, no, es que son muy moderados, decía, ¿no? Sin duda que ellos habrán hecho cosas que no necesariamente estaban conforme a lo que el Señor quería de ellos, tanto con los ignorantes, con los extraviados. ¿Por qué razón? Puesto que él también, o sea, hablando del sumo sacerdote levita, está rodeado de debilidad. O sea, así como aquellas personas a quienes o por quienes él ministra están rodeados de debilidad, el sumo sacerdote levita también. ¿Sí? Así como el pueblo tenía y cometía pecados, el sumo sacerdote también. Así que no te creas más. O sea, no te sientas más. Sino más bien entiende, básicamente están ustedes en la misma condición. Y dice, por causa de ella, o sea, supongo que se refiere a la debilidad, ¿sí? Seguimos con el contexto, y por causa de ella, el sumo sacerdote debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo
como también por el pueblo. Hermanos, entienda usted lo siguiente, nuestro Dios es un Dios inmaculado. Nuestro Dios es un Dios santo. La única manera en que nosotros podemos llegar a Él es también con esa santidad, siendo inmaculados. Algo que usted y yo no podemos, ¿no? Algo que usted y yo nunca vamos a poder alcanzar mientras estemos en este cuerpo. Es imposible. Todos decimos, yo quiero estar con Dios. Todos decimos, yo quiero estar en comunión con Dios. Todos decimos, yo deseo cierto que mi vida esté junto a Dios. Todos quisiéramos eso, pero entendamos esto. Mientras nosotros lo hagamos a nuestra manera, es imposible. Es imposible. Se necesita de un sumo sacerdote. Y no solo el sumo sacerdote, sino en el caso humano, en el caso levítico, de las ofrendas que se ofrecían tanto por sí mismo, porque él tenía que limpiarse de pecados, como también por los pecados del pueblo. Es imperativo que si usted quiera en verdad tener una intimidad con Dios, que es puro, que es santo, que es inmaculado, que es limpio, usted y yo también necesitamos serlo. No hay otra forma. No lo hay. Por eso necesitamos tanto de nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús. Necesitamos de él. Y habíamos leído en el versículo número 4, definitivamente nadie toma para sí esta honra. ¿Sí? Y que sí, era una bendición para los sacerdotes, ¿sí? Serlo. Era algo valioso, algo con mucha estima, no solo para él, sino para el pueblo mismo. Dice, sino el que es llamado por Dios como lo fue a Aarón. Qué triste, ¿sí? Porque definitivamente si el pueblo de Israel estaba desechando lo establecido por Dios, el pueblo estaba desechando a Dios mismo. Y hermanos, es el mismo principio hoy en día. Si usted y yo desechamos lo establecido por Dios, usted y yo estamos desechando a Dios mismo. Y creo yo que merece que nosotros seamos advertidos al respecto. Porque muchas veces he escuchado a personas hablar y decir, no, sí, yo no hago esto, pero eso no quiere decir que estoy mal con Dios. No, sí, yo hago lo que a mí me parece, pero eso no quiere decir que estoy mal con Dios. Hay forma, hermanos, de evadir eso. No lo hay. Porque mientras nosotros no dependamos del sumo sacerdote, quien nos hace puros, quien nos hace limpios, no vamos nosotros a poder tener esa cercanía con Dios. No se puede. Y aquí viene Jesús. ¿Ve? Aquí viene Jesús. Qué maravilloso Jesús es. Mire lo que dice en el versículo número 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo. ¡Qué hermoso! Jesús, qué humildad. Jesús, aún Jesús, sometiéndose a lo establecido por Dios. Definitivamente si Jesús lo hizo, ¿no cree usted, hermanos, que usted y yo también necesitamos hacer ello? Si Jesús lo hizo, el Creador, Jesús pudo haber dicho, hey, ya, esto se acabó, listo, vamos a hacer las cosas de mi manera. Pudo haber dicho eso. Es Dios. Pero ni Jesús lo hizo. Y nosotros muchas veces pensamos que sí. No. Sí, pero también hay que hacer eso. Aprendamos a rendirnos a este Jesús.
Dice el mismo Jesús dice, no se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. ¿Sabía usted qué cosa? Jesús, humanamente hablando, no podía ser sacerdote en el pueblo de Israel. Porque dije, ¿verdad? Que esto se le concedió a la tribu de Leví, a la familia de Aarón. Jesús no era de la tribu de Leví. Jesús era de la tribu de Judá, la tribu real. Así que los hebreos también entendían esto. O sea, los hebreos entendían que hay un momento, ¿sí? Jesús, no cuadra. No cuadra. Nosotros siempre o en muchas ocasiones vamos a ver a Jesús como, no es suficiente. No es, quizás no lo vayamos a decir, pero ¿cuántas veces acaso nosotros como que, no es suficiente? Y sacamos como que, ayúdate para que Dios te ayude, y tantas cosas que nosotros ponemos en nuestra mente y que no necesariamente Dios nos la enseña. Dios nos dice, ríndanse. Dios nos dice, niéguense a sí mismos. Déjenme a mí hacer la obra que yo quiero hacer en ustedes. Eso es lo que Dios nos dice. Estamos estudiando el reino de Dios con un grupo de hermanos, tanto de Getsemaní como de Betel, y estudiando el pasaje en Deuteronomio, ¿no? Cuando Dios le dice, miren, escuchen Israel, oigan Israel, ¿sí? Hagan esto, ¿sí? Hagan esto. Básicamente sean agradecidos porque la tierra que yo les voy a dar, ustedes no trabajaron por ella. Las casas que ustedes van a habitar, ustedes no trabajaron. Los muebles que van a usar, ustedes no los van a hacer. Yo se los voy a dar. Ustedes simplemente ocúpense de obedecer. Pero nosotros pensamos, no, pues si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Y Jesús nos sigue diciendo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Yo me encargo de lo que yo entiendo ustedes necesitan. Pero creemos eso. Nos cuesta a nosotros también creer en Jesús, que Jesús es suficiente. Nos cuesta. Y los hebreos también les costó. Porque decían, no, él no puede ser sacerdote. ¿Por qué razón? No es de la tribu de Leví, mucho menos de la familia de Aarón. ¿Se da cuenta? Nosotros también muchas veces, pero tú también, no. Siempre ponemos el pero a nuestro Jesús. Siempre. Pero Jesús no hizo necesariamente lo que Dios no había dicho. ¿Por qué? Porque mira lo que dice, ¿sí? Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado. ¿Se entiende así? Jesús tenía derecho como hijo, derechos como hijo, y lo vemos desde el comienzo de Hebreos. Él es el hijo, esto es el que se engendró, esto es el que se hizo hombre, el que se hizo carne. Ese es Jesús, con todos los derechos como hijo que alguien podía tener. Ese es Jesús. Sin embargo, entienda usted, eso no lo hizo a él sacerdote. No, eso no lo hizo sacerdote. Sino miren el versículo número 6. Él se somete a lo establecido por Dios. Dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿De dónde salió este? ¿Y de dónde salió este nombre? Vamos a hablar de él en un ratito. Pero Jesús
no se apropió de algo que no le había sido asignado o designado. Hermanos, una vez más, si Jesús se somete a lo establecido, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué es que pensamos, no, sí, vamos por otro lado, ¿no? Algo que no sé si usted se ha dado cuenta, a veces cuando uno no conduce vehículo, muchas veces nos cuesta, o cuando no practicamos alguna otra cosa, nos cuesta entender detalles de algunas cosas. Pero una de las cosas que sí ocurre en nuestra sociedad es que a todo el mundo le gusta cortar esquinas, en lo que se refiere a manejar. ¿Se da usted cuenta de ello? ¿A qué me refiero? A que alguien está manejando y debería, ¿no?, irse de frente para recién entrar a la intersección y después girar a la izquierda o a la derecha. Pero no, antes de nosotros entrar a la intersección, ya estamos nosotros más bien cortando esquinas. Pasa muchísimo. Pero lo triste es que eso nos pasa muchísimo en nuestra relación con Dios. Tratamos de cortar esquinas. Tratamos de hacer las cosas para ganar. Y aún ganarle a Dios o a lo establecido por Dios. No, pero sí lo dijo esto, pero sin duda que se refería a esto, o a esto otro, y no, seguro que... Hermanos, entiéndase, si Jesús mismo se somete a lo establecido por Dios, ¿por qué nosotros no lo hacemos? ¿Por qué pensamos que nosotros, no, sí podemos? Porque es cierto, también pues tenemos nuestra manera de pensar, de ver las cosas. ¿Por qué no? Una vez más, porque necesitamos de Dios. Necesitamos de Jesús. Él sí es, dice, sacerdote según el orden de Melquisedec. Capítulo número 7, vamos a estudiar esto más adelante, pero rápidamente, ¿sí? Capítulo número 7, mire lo que se nos dice de este Melquisedec. Repito, capítulo número 7 de Hebreos, capítulo 1 al capítulo 4, al versículo 4, perdón. Capítulo 7, versículo 1 al versículo 4. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Esto está en Génesis, en el Antiguo Testamento, puede leer, estudiar también ello. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, también rey de Salem, posiblemente Jerusalén más adelante. Esto es rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Para el tiempo de Abraham, el pueblo de Israel como tal no existía. Las tribus no existían. El sacerdocio levita no existía. Solo se habla de un Melquisedec que se apareció a Abraham. Y recuerde, Abraham es el padre del pueblo de Israel. ¿Sí? Pero había un sacerdote. Aún antes de que el pueblo de Israel como tal existiese, había un sacerdote, Melquisedec. Voy a sugerir a mi hija que ponga el nombre Melquisedec, ¿no? A su hijo o hija. Bueno, a su hija tendría que ser Melquisedeca. No está tan mal tampoco. Pero este sacerdocio no era como el levita. El levita era algo que se pasaba de generación en generación. El arónico, el sacerdocio arónico en todo caso debía decir, era algo que se pasaba de generación en generación. El de Melquisedec no. ¿Se ha dado cuenta que dice ahí que no tenía padre ni madre? Obviamente tuvo que haber nacido de su papá y de su mamá, ¿sí? Pero está hablando de su sacerdocio.
Y su sacerdocio en este aspecto simplemente no fue algo que se fue heredando, ni tampoco que él lo heredó de sus padres, ¿sí? O de padres en el sacerdocio. Porque algunos escucharon, ya que este hombre, ¿de dónde habrá aparecido? Porque no tiene papá ni mamá. Pero si no tuvo papá, mamá y fue humano, tuvo que haber sido perfecto. ¿Correcto? Sin pecado. Porque ¿por dónde es que adquirimos el pecado? Nuestros padres. Pero ese era un ser humano. ¿Sí? Pero que su sacerdocio no era heredado. Su sacerdocio no pasaba, ¿sí? Pero su sacerdocio aún fue antes que el de Aarón. Es más, Abraham, el padre de los hebreos, ¿no? Más adelante, le dio los diezmos a Melquisedec. Y bien dice la Biblia, que en Abraham hasta los levitas estaban dando los diezmos a Melquisedec. Cierto, porque de Abraham nacieron ellos. Así que no se piense que Jesús no se rindió a lo establecido por Dios, sino que aquí menciona y dice, sí, el Padre lo estableció como sumo sacerdote, no según el orden de Aarón, no según el orden de los levitas, según el orden de Melquisedec. Me pregunto ya cómo le habrán dicho los hebreos este nombre, ¿no? ¿Cómo habrá sonado en realidad, no? Y Cristo, versículo 7, hermoso aquí. Voy a decirle básicamente 4 cosas que quisiera que nosotros veamos en estos versículos del 7 al 10. Él fue reverente, Él fue obediente, Él fue perfeccionado, Él fue eterno. Mire usted el versículo número 7, y en los días de su carne, o sea, cuando estuvo aquí, ¿sí? Cuando se hizo hombre, cuando se hizo carne, dice, y en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Mire, sí, fue oído a causa de ¿qué cosa? Déjeme decirle lo siguiente, hermanos. Si usted y yo tenemos un cristianismo donde no hay temor, vamos a hacernos sinvergüenzas ante Dios. Jesús mismo, entienda usted, Jesús mismo, estamos hablando del Hijo de Dios, cuando se hizo hombre, ¿sí? Él expresó, yo sé quién eres. Y es que no hay forma, no existe manera, no hay forma de que usted, hermanos, y usted y yo, lleguemos a entender quién Dios es, cuán grande nuestro Dios es, cuán fuerte nuestro Dios es, cuán santo nuestro Dios es, cuán puro nuestro Dios es, cuán maravilloso nuestro Dios es, y no podamos tener temor de cuán grande ese Dios es. No hay forma. Que solo cuando entendamos cuán grande nuestro Dios es, vamos a rendirnos delante de Él. Vamos a rendir. Y Jesús mismo nos da ejemplo. Fue reverente. ¿Qué significa? Sí, Padre. Lo que tú quieras. Sí, Padre. Lo que tú dices. Sí, Padre. Sí. Ese es Jesús. Mire usted cómo es que Él, cierto, Él mismo dice, ofreció ruegos, esto es presentes, ¿no? A través de esos ruegos y sus súplicas con gran clamor y lágrimas. Me pregunto cuántos libros se habrán escrito respecto a la oración eficaz. Si se pudiera, yo no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Si se pudiese hacer, ¿sí?, un estudio de cuántos libros se han escrito de la
respecto a la oración eficaz, la oración victoriosa, la oración ganada, en fin, lo que usted quiera, ¿sí? Y Jesús nos demuestra temor reverente. Temor reverente. En otras palabras, ríndanos. Rindámonos. Pero algo también muy importante que creo yo que se nos debe expresar es que Jesús no tenía o no tuvo este temor reverente solo cuando fue a orar. Su estilo de vida era así. Porque nosotros muchas veces pensamos, no, si tú vas, ¿no?, delante del trono de Dios y tú sí ahí le pides a Dios, Dios te lo... Tenga cuidado con lo que enseñamos y tenga cuidado con lo que creemos. Entienda, Dios nos va a escuchar, sí, en Jesús siempre sí. Pero también entendamos que aquí Jesús, si bien es cierto la Biblia lo dice, Él tuvo un temor reverente y fue oído por ese temor reverente. Pero ese temor reverente no solo lo tuvo cuando oraba, era su estilo de vida. Y ojalá que usted y yo también tengamos un estilo de vida reverente a Dios, demostrado a través de esa rendición a Jesús. Porque entienda, una vez más, sin Jesús nosotros no llegamos al trono. En absoluto. No podemos. Versículo siguiente dice, y aunque era hijo, mire, sí, aunque era hijo, y qué énfasis aquí, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué cosa? La obediencia. ¿Cuán obedientes, honestamente, estamos nosotros siendo a Jesús? ¿Cuán obedientes estamos siendo nosotros a su palabra? ¿O cuánto nosotros estamos dejando de lado lo establecido por Dios? ¡Qué grande es Jesús! Él mismo se sometió a ello. Sí, pero era el Hijo de Dios. Cierto, era Hijo de Dios. Y aún así Él se sometió a lo que el Padre decía. Y la Biblia nos dice que Él no hacía, ni siquiera decía algo que no era conforme a lo que Él entendía del Padre. Yo creo que, hermanos, a nosotros nos está costando en verdad creer en Jesús. Porque creer en Jesús no significa el lograr que Él haga lo que nosotros queremos. Creer en Jesús es rendirnos, morir a nosotros mismos y entregar todo nuestro ser a Él. El apóstol Pablo lo mencionó y lo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. No, ya no vivo yo. Y lo que vivo en el cuerpo, en la carne, o sea, mientras estoy en este cuerpo, en esta carne, ¿sí? ¿Lo vivo en qué cosa? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por Él. Hermanos, sin Jesús estamos en nada. Versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen, los que creen, ¿sí? Los que entienden, sí, Jesús es el sumo sacerdote, solo Él puede darme salvación, perdón. ¿Sí? Yo creo en ello, Padre, perdóname de mis pecados. Y como hijos, entiéndase, ¿sí? Necesitamos también de ese sumo sacerdote, y lo habíamos estudiado la semana pasada, de continuo. De continuo. Estilo de vida. Ese sumo sacerdote. Yo creo que, hermanos, si no tenemos cuidado, vamos a vivir un evangelio, un cristianismo donde nos vamos a estar engañando a nosotros mismos.
pensando, no, pero sí, Él es bacán. Y es bacán. No, sí, Él entiende. Sí entiende, ¿sí? Ya he dicho, el problema nunca es Dios, el problema nunca es Jesús, el problema eres tú y yo. Él entiende. ¿Estamos nosotros entendiendo? Y mire usted cómo es que este Jesús, tanto en el versículo número 8, nos habla y nos dice, no, padeció, dice también en el versículo número 9, no, siendo perfeccionado. ¿Por qué razón padeció Jesús? Por el reino de su Padre. ¿Por qué razón usted y yo padecemos? ¿Es por el reino de Dios o es por nuestro propio reino? No, sí, pero si se trata de mí, entonces ¿estás seguro de ello? Porque a veces pensamos eso, ¿no? No, pero sí, porque Dios me ama y entonces todo se viene. ¿Estás seguro de ello? Sí, Dios te ama, claro que sí. Por eso es que te dice, sírveme mi reino. Porque si no te amase, te dijese, hey, sigue nomás con lo tuyo. Sigue nomás con lo tuyo. Pero el mismo Jesús nos está diciendo aquí, ¿sí? Habiendo sido perfeccionado, mire, vino a ser autor. O sea, Él es el sumo sacerdote que tanto necesitamos para todos los que le obedecen. Versículo 10, y con esto terminamos. Disculpen. Él fue declarado por Dios. ¿Tenía derecho Jesús a asumir cualquier título que él quisiera tener? Yo creo que sí. Claro que sí. Él pudo haber asumido eso. Pero no lo hizo. No lo hizo. Sino que fue Dios, el Padre. Y no estamos diciendo que Jesús no es Dios, por favor, no malinterprete esto, pero se tuvo que hacer o venir como el Hijo cuando llegó a tierra, ¿sí? Sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Vamos a seguir hablando acerca del sacerdocio de Jesús, Dios mediante, más adelante. Pero ¿cuánto necesitamos de este sacerdocio? Más de lo que tú y yo creemos o pensamos. Mucho más. Que si Dios no entendiese o supiese esto, posiblemente no nos enseñaría al respecto. Pero si nos enseña respecto al sacerdocio de Jesús, es porque definitivamente usted y yo necesitamos de este Jesús. No podemos sin Jesús. No podemos salvación, no podemos tampoco nuestro diario vivir sin Jesús. Entendamos, tú y yo no establecemos las reglas. Tú y yo como iglesia podemos decir, miren, esto ya no hay. Tú y yo como iglesia quizás podemos, no, tenemos que, qué sé yo, actualizarnos. Si Jesús no está en ello, no sirve. Porque Él es el sumo sacerdote. Sin Él estamos en nada. Nos ponemos todos de pie. Gracias te damos, Padre, una vez más por tu bondad. ¿Cierto? Nosotros por naturaleza somos pecadores.
nosotros en este aspecto también por naturaleza siempre estaríamos condenados. Pero es por tu bendita, maravillosa gracia y misericordia, Señor, que tú quieres ofrecernos algo distinto. Si solamente nosotros estuviésemos dispuestos a creer. Si solamente nosotros estuviésemos dispuestos a escucharte, a creer y obedecer. En primera instancia, que podamos, Señor, pedirte perdón como pecadores, aceptando a Jesús como el Salvador eterno. Y en segunda instancia, Señor, que también como hijos tuyos nosotros comprendamos que no hay forma, Señor, de poder acercarnos a ese tu trono, sino a través de las continuas acciones de nuestro Jesús a favor nuestro. Ayúdanos, Señor, a aprender de Jesús. Número 1, a que, Señor, nosotros más bien nos sometamos a lo establecido por ti. Número 2, con ese temor reverente, sepamos nosotros obedecer, sepamos confiar, sepamos servir. Gracias, Señor, por Jesús. En su nombre le pedimos todos estos favores. Amén. Hay puestos de pie, por favor, hermanos, el himno número 335. Himno número 335. Vamos a entonar la primera y la tercera estrofa. Oh, no rechaces la verdad, tus ojos hoy abre a la luz, renuncia a toda la maldad y ven a Jesús, oh ven sin tardar, oh ven sin tardar, acepta a Jesús y salvo serás. Jesús recibe al pecador que quiera en su alma unir. Ya no desprecies más su amor, oh ven a Jesús, oh ven sin tardar, oh ven sin tardar, acepta a Jesús y salvo serás. Grande Jesús, suficiente Jesús, maravilloso Jesús, que nos brinda perdón, nos brinda salvación, nos brinda vida eterna, nos brinda comunión con el Padre. Jesús. Una vez más, el tema no es Jesús, o el problema no es Jesús. El problema somos nosotros. Estamos en verdad creyendo en Jesús, estamos en verdad rindiéndonos a Jesús, estamos obedeciendo a Jesús cuando nos dice: hijos, yo deseo que ustedes
se nieguen a sí mismos, se rindan a mí. O estamos siendo como los hebreos, que nos está costando. Estamos buscando la sinrazón. No, pero. Creo que lo mejor que podríamos nosotros en realidad hacer es simplemente decir, Padre, perdónanos. En Jesús te lo pido. Al margen de si sea para salvación, para edificación, para servicio, es lo que nosotros necesitamos. Habrá alguien que quizás quiera decirle a Dios, Padre, perdóname, en Jesús. Habrá alguien que quiera decirle, Señor, ciertamente, qué grande es Jesús. Y yo estoy acá tratando de hacerlo a mi manera. Habrá alguien que quiera decirle eso a Dios. Abra de su corazón a Dios, rindámonos a Él, nuestro sumo sacerdote. Hermano Vicente, dirígenos y despídenos en esta ocasión. Amén. Una vez más, por favor, recuerde usted.